Bien, tenemos este tema el día de hoy, el Espíritu derramado, basado en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 34 al 36. Y también tenemos que dice así: para la honra y la gloria de Dios. Amén. Porque David no subió a los cielos, pero él dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, hasta allí, nada más. Pueden tomar asiento. Como vemos a través de la palabra de Dios en esta escritura que hemos dado lectura, está en el aposento alto en Jerusalén, después que el pueblo había dado muerte al Señor Jesús. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y cuando fue eso, son las palabras que el apóstol Pedro se levantó y dijo, estas palabras que acabamos de dar lectura: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y dice Romanos 5, dice también que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Deben de poner mucha atención en este versículo que les di al último. Dios no da dones al azar, ni los regala en forma arbitraria. Se conceden libremente a todos, pero sobre una base determinada. A la verdad, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero si estas bendiciones que son nuestras en Cristo lo van a hacer en la experiencia, debemos saber sobre qué base podemos nosotros apropiárnoslas, considerando el don del Espíritu Santo. Al considerar
el don del Espíritu Santo, es conveniente pensar en dos aspectos: como espíritu derramado y como espíritu morador. Y nuestro propósito ahora es entender sobre qué base esta doble faz, todo facético don del Espíritu Santo se hace nuestro. Esta operación, porque Dios solo da buenas dádivas a sus hijos, pero por desgracia estamos propensos a estimar livianamente nuestros privilegios a causa de la grande abundancia. Los santos del Antiguo Testamento, no tan favorecidos como nosotros, ellos podrían apreciar mejor que nosotros el valor del precioso don, de este don del Espíritu derramado. En aquellos días fue un don concedido solo a unos pocos, especialmente a sacerdotes, jueces, reyes, profetas, mientras que hoy es la porción de cada hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se les concedía a unos pocos, los que nombré. Pensad que nosotros, que somos una nonada, podemos tener permaneciendo sobre nosotros al mismo Espíritu, fíjense bien, que descansaba sobre Moisés, el amigo de Dios, sobre David, el rey amado, y sobre Elías, el poderoso profeta. Al recibir el don del Espíritu Santo derramado, nos unimos a las huestes de los escogidos, siervos de Dios, de la dispensación del Antiguo Testamento. En el momento mismo que apreciamos el valor de este don de Dios y nos damos cuenta de nuestra profunda necesidad de Él, nos debemos preguntar inmediatamente: ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? De este modo, para equiparme con dones espirituales y capacitarme para servir sobre las bases, ¿sobre qué bases ha sido dado el Espíritu Santo? Y sin duda, prometido también por nuestro Señor Jesús en aquel tiempo. Él lo había prometido con anterioridad, cuando nuestro Señor Jesús anduvo sobre la faz de la tierra. Y vemos cómo Él lo prometió. En Hechos 2, capítulo 32 al 36, dice de esta manera: a este Jesús, dice el apóstol Pedro, a este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro declara que el Señor Jesús fue exaltado por la diestra de Dios. ¿Y qué siguió después de eso? Pues aquello que se estaba derramando el Espíritu Santo, ¿verdad? Sobre aquellas personas que eran, las Sagradas Escrituras nos da un número, 120 personas, Pentecostés, y quiere decir que era el derramamiento del Espíritu Santo. El resultado de su exaltación, ese fue el resultado de la exaltación del Señor Jesús. Fue esto que vosotros veis y oís. ¿Cuál era pues la base sobre la cual el Espíritu Santo fue dado en el principio al Señor Jesús para ser derramado sobre su pueblo? Era su exaltación hasta el cielo. Este pasaje aclara perfectamente que el Espíritu Santo se derrama porque el Señor Jesús fue exaltado. El derramamiento del Espíritu Santo no tiene ninguna relación con tus méritos ni con los míos, sino únicamente con los méritos del Señor Jesús. La cuestión de lo que nosotros somos no entra aquí en consideración alguna, sino solamente lo que Él es o lo que Él ha sido. Que Él ha sido glorificado y por lo tanto el Espíritu Santo se derrama. Es porque el Señor Jesús murió en la cruz que yo recibí el perdón de los pecados. Es porque el Señor Jesús resucitó de los muertos que yo he recibido vida nueva. Es porque el Señor Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre que yo he recibido el Espíritu Santo derramado. Y todo por lo que Él ha hecho, nada por lo que yo soy, por lo que nosotros somos. La remisión no se basa, fíjense bien, la remisión no se basa en los méritos humanos, sino en la crucifixión del Señor Jesús. La regeneración no se basa en los méritos humanos, sino en la resurrección del Señor Jesucristo. La investidura del Espíritu Santo tampoco se basa en los méritos humanos, sino en la exaltación del Señor Jesús. El Espíritu Santo no ha sido derramado sobre ti y sobre mí para demostrar cuán grandes somos nosotros, sino para confirmar la grandeza del Hijo de Dios. Amén. Ahora miremos el versículo 36. Hay aquí una palabra que demanda nuestra cuidadosa atención. La palabra, pues,
¿Cómo se emplea generalmente esta palabra? Para introducir una declaración, no para introducir una declaración, sino para seguir algún casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro dice, en efecto, a su auditorio, de este derramamiento del Espíritu Santo que habéis presenciado vosotros con vuestros propios ojos y que habéis oído, comprueba que Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ahora es el Cristo. El Espíritu Santo fue derramado aquí para comprobar lo que había sucedido en el cielo. La exaltación del Señor Jesús. Del Señor Jesucristo a la diestra de Dios. El propósito de Pentecostés es confirmar el señorío de Jesucristo. Y como vemos aquí, que Pedro dice a su auditorio, este derramamiento del Espíritu Santo que habéis presenciado vosotros con vuestros propios ojos, comprueba que Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, ahora es Señor y Cristo. El Espíritu Santo fue derramado aquí para comprobar lo que había pasado en el cielo. Como vemos, es confirmar el señorío del Señor Jesucristo que fue, o sea, del Señor Jesús crucificado por hombres malvados hace 2000 años. No murió simplemente la muerte de un mártir, sino que está a la diestra del Padre en la gloria. ¿Cómo podremos saber nosotros a ciencia cierta que el Señor es Señor de señores y Rey de reyes? Lo podemos saber, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo. Él es Jesucristo. La base sobre la cual el Espíritu Santo ha sido dado es pues la exaltación del Señor Jesús. Es posible entonces
que el Señor Jesús haya sido glorificado y que tú no hayas recibido el Espíritu Santo, ¿cómo recibiste el perdón de los pecados? ¿Fue porque orabas mucho, con mucho fervor, o porque leías la Biblia de tapa a tapa, o porque asistías a la iglesia? ¿Se debió acaso a tus méritos? No, 1000 veces no. ¿En base a qué fueron perdonados tus pecados, pues? La Escritura dice, fíjense bien, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La única base del perdón es el derramamiento de sangre, pues la sangre preciosa ha sido vertida y tus pecados han sido perdonados. El perdón de los pecados, todas las bendiciones se conceden sobre una base determinada. Los dones de Dios se ofrecen gratuitamente, pero se requiere de nosotros que cumplamos ciertas condiciones antes de recibirlos. Hay pasajes en la Escritura de la palabra de Dios que aclara bien las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Hechos 2:38 y 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Gloria a Dios. Hay aquí 4 cosas que se mencionan en este pasaje: arrepentimiento, bautismo, perdón y Espíritu Santo. Las primeras 2 son condiciones a cumplir. Si deseamos recibir el perdón de los pecados, según la palabra de Dios, son 2. ¿Cuáles son? Arrepentimiento y bautismo. La primera condición es el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Un cambio de criterio. Anteriormente yo creía que el pecado era una cosa placentera, pero ahora he cambiado de criterio con respecto a él. Anteriormente yo creía que el mundo era un lugar atrayente, pero ahora lo conozco mejor. Antes consideraba que ser cristiano no era bueno, pero no era bueno para mí, pero ahora no pienso así. Alguna vez creí que ciertas cosas eran deleitosas, ahora las considero viles. Antes estimaba las cosas, algunas cosas, como sin valor, ahora las estimo como las más preciosas. Esto es un cambio de punto de vista. Esto es arrepentimiento. Ninguna vida puede ser verdaderamente transformada sin tal cambio de punto de vista. Y ahora creo en mi corazón que realmente
que yo he muerto con Cristo y que he sido sepultado y resucitado con Él, y entonces pido ser bautizado. Así declaro públicamente lo que yo creo en mi corazón. El bautismo es la fe en acción. Hay aquí pues establecido por Dios dos condiciones del perdón: el arrepentimiento y la fe expresada. La fe expresada es cuando te bautizas frente a la asamblea o al mundo. ¿Te has arrepentido? ¿Has testificado públicamente tu unión con el Señor Jesucristo? Y luego has recibido la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo, y dices que no has recibido, que únicamente has recibido el primer don y no el segundo. Pero amigo mío, Dios te ofreció dos cosas si cumplías las condiciones. ¿Por qué tomaste solo una? ¿Qué haces con respecto a la segunda? Mira, ¿has cumplido las condiciones? Te corresponden los dos regalos que da Dios, no uno solo. ¿Ya te has apropiado de uno? ¿Por qué no venir por el otro ahora? Di al Señor: Señor, he cumplido las condiciones para obtener la remisión de los pecados y el don del Espíritu Santo, pero neciamente me he apropiado únicamente del primero. Ahora vengo a apropiarme del segundo, del Espíritu Santo, y te alabo, Señor, porque ya me lo has dado. Pero preguntas: ¿cómo podré? ¿Cómo sabré que el Espíritu Santo ha venido sobre mí? Yo no sé cómo lo sabrás, pero sí que lo sabrás. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el pueblo de Dios, las experiencias pueden diferir mucho. Algunos reciben una nueva visión, otros llegan al conocimiento de una nueva libertad en ganar almas. Unos proclaman la palabra de Dios con poder, otros se llenan de gozo celestial y rebozan de alabanza. ¿Te das cuenta de lo que ha sucedido en tu conversión? Dios entró en tu corazón y lo hizo su templo. Permíteme decírtelo otra vez, y lo digo con la mayor reverencia: tú has nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Tú llevas a Dios en tu corazón. Gloria a Dios. Toda la liviandad de los hijos de Dios acabaría también si repararan en la grandeza del tesoro depositado en ellos. ¿Te das cuenta ahora de lo que ha sucedido en tu conversión? Dios entró en tu corazón y lo hizo su templo. En los días del Antiguo Testamento, en el desierto, el campamento de Israel, en el centro había una carpa muy singular, el tabernáculo. Los israelitas en sus carpas podían hacer lo que quisieran, pero cuando estaban frente al tabernáculo lo hacían con la más absoluta reverencia, porque había dicho Dios que allí sería su morada, en el tabernáculo. Para concluir, la razón porque muchos cristianos no experimentan
el poder del Espíritu Santo, muchos cristianos no experimentan el poder del Espíritu Santo. Aunque more verdaderamente en su corazón de cada hijo de Dios, se debe a la falta de reverencia, porque sus ojos no se han abierto al hecho de aquella presencia de Dios en el corazón del nuevo creyente. Es un hecho real. Pero no lo han visto, porque algunos cristianos viven vidas victoriosas, mientras que otros viven vidas en constante derrota. Había una mujer que decía, una creyente, pues yo no siento nada. No siento nada, porque les falta la visión de lo que han recibido. Amén. Les falta esa visión de que el poder del Espíritu de Dios está allí, presente, y la gente tiene que andar con mucha reverencia, con reverencia respecto a aquello. Es decir, darle el valor necesario a lo que es el Espíritu de Dios que está morando en el corazón de cada creyente. Y cada persona puede pensar que si va a cometer algún acto contrario, debe de pensarlo 2 veces y decir, el Espíritu de Dios está en mí y no puedo hacerlo. El Espíritu, porque Él mora en el corazón de los hijos de Dios, sino en esto, en que algunos se han dado cuenta y otros no. La verdadera revelación de la presencia del Espíritu Santo revolucionará cualquier vida de cualquier cristiano. Amén. Amén.